Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Primer titular, levanta alarma, preocupación. CEPAL habló y está dando la dimensión de las industrias afectadas a causa del COVID-19. Eurogrupo tiene nuevo presidente, ya les contamos de quién se trata y con qué plan de trabajo llega. Y hay una unión sumamente importante, hoy la vamos a abordar en nuestro análisis, expediente económico le llamamos a ese espacio. Me refiero a esta alianza, Mercosur, Unión Europea. Vamos a empezar este programa viendo cómo CEPAL pone la lupa sobre la afectación de la COVID-19 en las industrias de nuestra América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió que la crisis causada por el coronavirus en la estructura productiva y empresarial de los países de la región puede profundizar dificultades que se vienen gestando desde hace décadas. La pandemia atacó a una América Latina con empresas cuya productividad llegó a ser entre 1999 y 2018, de apenas un quinto que aquellas que funcionan en Estados Unidos. Los resultados de la actividad productiva en estos meses permiten concluir que si bien la industria en su conjunto sufre un impacto significativo, para una parte importante de los sectores intensivos en tecnología y de los intensivos en trabajo, la situación es aún peor. La crisis económica generada por la pandemia provocaría el cierre de más de 2,7 millones de empresas y la pérdida de unos 8,5 millones de puestos de trabajo en América Latina, según la CEPAL. Del total de las empresas que cerrarían, casi la mayoría corresponderían a microempresas, el sector más vulnerable de la cadena productiva de la región. El impacto, según el organismo, sería muy diferente según el sector y el tipo de empresa. Por ejemplo, rubros como el comercio y los hoteles y restaurantes, que cuentan con una gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, serán las más golpeadas. La crisis golpea con mayor intensidad los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y por lo tanto profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo, que conduciría a la reprimarización de las economías de la región, advirtió Alicia Bárcena en la presentación del informe. Al mismo tiempo, según estimaciones de la propia CEPAL, la pandemia llevaría a la economía de la región a caer este año en 5,3%. Para enfrentar esta complicada situación, CEPAL lanzó 4 propuestas referidas a ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante 6 meses para evitar la destrucción de capacidades, realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos, así como apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas. El gobierno de Costa Rica anunció un recorte tijeretazo al gasto público. No le llaman inversión, le llaman gasto. El presidente Carlos Alvarado dijo que este corte será equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, del PIB, e indicó que el gobierno negoció créditos con organismos financieros internacionales en condiciones que llamó favorables para Costa Rica, y esto permitirá sustituir deuda con intereses más elevados para aliviar las finanzas públicas. Hay que señalar que Costa Rica acumuló hasta fin del 2019 un déficit fiscal de 6,96% del PIB, que podría tocar 9,7% del PIB para este año, consecuencia de la pandemia, según el Ministerio de Hacienda. El Ministerio también proyectó que la deuda pública alcanzará el 68,8% del PIB este año 2020.
Ecuador defendió el domingo protocolos de bioseguridad en sus productos de exportación luego que China denunciara que detectó rastros de coronavirus en envases de camarones de origen ecuatoriano. En los puertos chinos de Dalian y Xiamen, la Administración de Aduanas hizo pruebas con muestras de un contenedor y de paquetes de camarones blancos del Pacífico que dieron positivo al nuevo coronavirus. Según el gobierno ecuatoriano, la notificación de la aduana de China no constituye una sanción al país ni al camarón ecuatoriano en particular. Se destaca que de acuerdo a las cifras del Banco Central de Ecuador, China es el tercer socio comercial más importante del país sudamericano, con 1.494 millones de dólares en exportaciones en 2018, por detrás de Estados Unidos y de la Unión Europea. En Brasil, pueblos ancestrales de la tribu Yanomami exigen que el gobierno de Bolsonaro expulse a más de 20.000 mineros ilegales en el estado de Roraima. Autoridades dicen que este número real solo llega a 3.500 trabajadores ilegales. Organizaciones indígenas denuncian que esos mineros están matando o infectando a su gente con COVID-19. Mauricio Yecuana, líder indígena, exhortó al gobierno federal de Bolsonaro a tomar medidas inmediatas para eliminar la acción de estos depredadores que están en suelos ancestrales que pertenecen a esta etnia, Yanomami. Fíjense también este punto. Multimillonarios piden el aumento de impuestos a los ricos para ayudar a salir de la crisis por la pandemia. En una carta abierta publicada antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 y de una cumbre europea extraordinaria, el grupo, que se hace llamar Millonarios por la Humanidad, afirmó que los más ricos tienen un papel fundamental que desempeñar para sanar al mundo. Indicaron que pese a sus grandes fortunas, quienes están cuidando del mundo son los que menos tienen, los que trabajan en hospitales y en supermercados, por lo que piden que les aumenten los impuestos, ya que ese dinero se necesita para hacer frente a la crisis actual. Algunos países ya han planteado la introducción de impuestos más altos. En Reino Unido, el Instituto de Estudios Fiscales advirtió que el aumento impositivo sería inevitable para muchos, no solo para los superricos. Y a principios de mes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que su gobierno podía subir impuestos, al igual que Rusia, que dijo que se enfocará en los ingresos más altos. A la vuelta de la pausa, hay un organismo que prevé un aumento de producción de combustible, hablamos de crudo específicamente. Esto da una visión distinta a la actual en la industria energética. Les quiero contar esto porque van a ver que este mismo 2020 hay nuevos ingresos allí para los países petroleros. Ya vamos con eso. Los 19 ministros de finanzas de la zona euro escogieron el pasado jueves a Pascal Donohoe como presidente del Eurogrupo, una función que asume en esta jornada el irlandés, que tendrá que guiar a una institución a través de la tormenta de la recesión en plena época pandémica. El político de centro derecha se impuso en segunda ronda a la ministra española de Economía, Nadia Calviño, una independiente en el gobierno de izquierdas en Madrid. Su par liberal luxemburgués Pierre Gramegna se retiró tras la primera ronda. Es un gran privilegio tener ahora la oportunidad de ser presidente del Eurogrupo. Soy consciente de lo que implica el trabajo, porque he visto esta agenda en juego desde hace 3 años. El irlandés de 45 años de edad sustituye al portugués Mário Centeno al frente de este organismo, en un momento en que Bruselas proyecta una recesión del 8,7% del Producto Interno Bruto en 2020 en la zona euro. Estamos en medio de un profundo desafío económico. Mientras hablamos esta noche, hay muchos ciudadanos aquí en Irlanda y en toda Europa, inseguros de que si tendrán un trabajo, inseguros de cuáles serán sus ingresos mañana, tanto empleadores preocupados de que no estén disponibles el próximo año. Por lo tanto, la prioridad fiscal número 1 debe ser llegar a un acuerdo en relación con el Fondo de Recuperación y luego implementarlo.
Elegido por 2 años y medio renovables, el jefe del Eurogrupo preside las reuniones mensuales de los 19 ministros de finanzas del euro, cuyo objetivo principal es la coordinación de las políticas económicas nacionales. Los múltiples desafíos a los que se enfrenta Donohoe son complejos. Debe recuperar el peso perdido bajo el mandato de Centeno, en un momento de profunda recesión, así como completar la unión bancaria y el presupuesto de la zona euro, en punto muerto por la pandemia. Jugaré mi parte trabajando con todos los miembros del Eurogrupo para asegurar que este grupo contribuya a esa recuperación. Los desafíos son grandes, pero prevaleceremos y los superaremos. Durante su mandato como ministro, que compaginará ahora con el de presidente del Eurogrupo, Donohoe se ha mostrado reticente a un impuesto europeo a los gigantes de Internet, y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que su país alberga sedes de estas empresas estadounidenses, caracterizadas por no rendir cuentas en medio de sus millonarias ganancias. Este domingo fue cuando Reino Unido prometió 788 millones de euros para preparar sus fronteras rumbo a la salida de la Unión Europea el 31 de diciembre próximo. El dinero financiará nuevos puestos fronterizos, sistemas de TI y 500 nuevos empleados que garanticen seguridad y manejen estos controles aduaneros después de que Reino Unido abandone el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea, dijo el gobierno en un comunicado. Citando la interrupción causada por el brote de coronavirus, Londres ya ha dicho que no introducirá de inmediato controles a las importaciones de la Unión Europea, sino que las retrasará hasta julio del año próximo. Los nuevos fondos solo cubren la frontera entre Reino Unido continental y la Unión Europea, con planes para la frontera entre la provincia de Irlanda del Norte, que tendrá un estatus comercial especial después del Brexit, y la República de Irlanda, que se espera en las próximas semanas. Después de caer a sus niveles más bajos en 9 años, la producción de petróleo irá en aumento a partir de julio con la reanudación de la demanda. Es una estimación que hace la Agencia Internacional de la Energía, AIE por la sigla. En junio pasado, la producción mundial alcanzó su nivel más bajo en 9 años con 86,9 MBD, según este organismo. Arabia Saudita fue más allá de los acuerdos voluntarios de reducción en la producción que decidió la OPEP y sus aliados. A ellos se sumaron otros países, caso Estados Unidos e Irak, que también extrajeron menos crudo. A partir de julio, la producción de petróleo debería comenzar a orientarse al alza, dice ahora el organismo, puesto que los productores reaccionan a las señales de reanudación de la demanda mientras los confinamientos se flexibilizan. Sin embargo, la agencia también se muestra prudente en sus pronósticos porque considera que la aceleración del número de contagios COVID-19 muestra que la pandemia no está bajo control. Sumamos cotizaciones a esta hora. El indicador para Estados Unidos, que se llama WTI, baja a $40.08. El barril Brent, esta es la referencia para Europa, baja también a $42.76. El crudo PEP baja también, cotizando $43.31 por barril. Esto nos da un pantallazo de cómo se está moviendo ese mercado. A la vuelta, Mercosur, Unión Europea, al análisis. La defensora del pueblo europeo abrió la semana pasada una investigación sobre el acuerdo alcanzado entre Unión Europea y Mercosur, atendiendo la preocupación de 5 ONGs
sobre el estudio del impacto ambiental. La Federación Internacional de Derechos Humanos, Clean Air Fair, el Instituto Veblen y la Fundación Nicolás Hulot pidieron a la Defensora del Pueblo Europeo que suspendiera el proceso de ratificación, al considerar que Bruselas ignoró su obligación en realizar una evaluación del impacto económico y social antes de cerrar el acuerdo de libre comercio en nombre de la Unión Europea con los países del Mercosur. En medio de esta disputa, la Comisión Europea tendrá un plazo de 3 meses para defenderse de la queja. Tras 20 años de negociaciones, la Unión Europea y los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, llegaron hace un año a un principio de acuerdo comercial. Previo al proceso de ratificación, los 27 países que ahora integran el bloque común deberán dar su visto bueno a la firma formal por el Consejo de la Unión Europea, pero los parlamentos de Países Bajos, Austria y de la región belga de Valonia ya avanzaron su oposición al texto actual. A ellos se le suman países como Francia e Irlanda, que también mostraron sus reservas ante ese acuerdo que levanta ampollas en el sector agrícola europeo, especialmente ganadero y entre los defensores del medio ambiente por la política de Brasil, con Jair Bolsonaro a la cabeza. ¿De qué se trata el acuerdo? ¿Por qué está en la diatriba? 28 de junio del año pasado, Unión Europea y Mercosur llegaban a esta firma de un acuerdo político ambicioso. Vamos a empezar aquí a desgranar un poco lo que se puso como rúbrica y luego vemos ganadores y perdedores. Tras 2 décadas de negociaciones, la Unión Europea y Mercosur firmaron hace un año un pacto comercial que solo pudo ser aprobado cuando los integrantes derechistas del Mecanismo del Sur bloquearon a Venezuela y bajo el mando en Argentina de Mauricio Macri y en Brasil de Jair Bolsonaro. El acuerdo tiene un mercado potencial que busca satisfacer las demandas de unas 770 millones de personas a través de la eliminación de aranceles del lado suramericano para sectores industriales claves para Europa, como las industrias automotriz y agrícolas, así como los sectores farmacéuticos y lácteos. Además, el bloque europeo también quiere instalar en suelo suramericano sus productos y servicios en materia de telecomunicaciones, transportes y servicios financieros. A cambio, la Unión Europea se compromete a abrir su mercado de carne vacuna, así como de etanol, azúcar y aves, a los países que integran el Mercosur. Pero en este aspecto preciso es hacer historia. Y es que si bien la Unión Europea importaba desde los países suramericanos 100.000 toneladas de productos cárnicos libres de aranceles por año en 2004, en 2016 la cifra se redujo a 78.000 toneladas anuales. Además, hay que tener en cuenta que durante 2018 la Comisión Europea calcula las exportaciones del bloque al Mercosur en $50.800 millones, mientras las importaciones desde los 4 países suramericanos fueron de $48.100 millones, es decir, con una balanza comercial favorable a los europeos por $2.700 millones. El acuerdo comercial entraría en vigencia a partir del año 2023, luego de ser votado por los parlamentos de los países firmantes, y los efectos comerciales se verían a partir de 2030. En medio de la disputa, importante es preguntarse del lado y lado del Atlántico, del lado y lado de quién gana y quién pierde con este pacto. Primera valoración. Expertos coinciden en que los sectores más beneficiados serán el de la automoción en el bloque europeo y la agricultura en la parte suramericana, con la soja transgénica brasileña y la carne argentina a la cabeza. Con una reducción de $4.550 millones en aranceles, este podría ser el tratado de libre comercio más lucrativo que haya firmado la Unión Europea. Mercosur se compromete a eliminar aranceles del 35% que hasta la fecha imponía a los automóviles europeos y los de hasta el 18% a las autopartes. Europa modifica los aranceles a más del 99% de los productos agrícolas procedentes de los países firmantes, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se eliminan impuestos de importación al 81,7% de los productos agrícolas de Mercosur, mientras que ofrece cuotas o preferencias para el 17,7% restante. Cuando se hace una radiografía del pacto, se tiene que nuestra región sale perdiendo, más allá del sector automóviles.
porque toda la industria europea se instala en suelo suramericano sin posibilidades de competir frente a tamaña maquinaria, teniendo en cuenta que se pone a competir a productores con países desarrollados y con una industria automovilística completamente aceitada. Gracias a todos. Hasta luego.